Ya. Buenos días para todos, soy Luris Arboleda, la profesional del clúster Negocios Digitales, en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el clúster Negocios Digitales y el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales. Agradecemos su interés y buena acogida en la invitación que les hicimos para conectarse en nuestra conferencia Coyuntura Actual, una gran oportunidad para acelerar la digitalización de las empresas. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrándoles contenidos en temáticas de actualidad, que les den fundamentos para la gestión empresarial. Juntos nos recuperamos. Los invitamos también a consultar nuestra programación de eventos virtuales en la página web www.camaramedellin.com y en nuestras redes sociales. Bueno, les voy a contar un poquito de la metodología de la conferencia. Tendremos 2 conferencistas, quienes nos van a exponer durante 25 minutos cada uno. Tendremos un panel de expertos con un invitado especial y también abriremos un espacio para contestar todas sus preguntas. Durante la conferencia vamos a tener habilitado en el margen derecho la posibilidad de que ustedes formulen preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas con algunos criterios, entre esos temas ya agotados con los conferencistas, formulados ya inicialmente por otras personas, y la idea es que genere valor para todos. Luego los vamos a publicar y estarán pues disponibles para que ustedes voten, y estas serán las más votadas, serán las que daremos respuesta a través de nuestros consultores. En la conferencia el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Yepes, moderador de nuestra conferencia. Juan Carlos es comunicador social, periodista y empresario, especialista en gerencia de mercadeo, director de programa de televisión Negocios en tu Mundo y autor de la colección de libros Historias de Negocios altamente inspiradoras. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar acá acompañándonos. Luris, muy buenos días, un saludo muy especial a todos. Me siento muy contento de acompañarlos en esta mañana y sobre todo que podamos hablar de un tema que es tan trascendental para todos nosotros. Estamos analizando la coyuntura actual y vemos que se convierte en una gran oportunidad para acelerar la digitalización de las empresas. Por eso agradezco esta invitación que nos han hecho a todos el Clúster Negocios Digitales y el Centro de Desarrollo de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Así que sabemos que es hora de tomar decisiones trascendentales para defender la continuidad de nuestros negocios, y por esto vamos a tener a nuestros 2 invitados en esta mañana: Rubén Cadavid, que es el director del Clúster de Negocios Digitales, y Juan Carlos Sosa, que es el gerente general de ODI. Con ello vamos a tener, como decía Luris, cada uno una participación de unos 25 minutos, y la idea es que ustedes vayan tomando las ideas principales y sobre ellas vayan formulando las preguntas. La magia que tiene este tipo de actividades, como la que estamos haciendo a través de una plataforma digital, es que nos permite que podamos interactuar con los panelistas. Así que hagan uso de la opción que mencionaba Luris, de que puedan formular las preguntas, y adicional de que le den like a las preguntas con las que más se identifiquen, porque son las que vamos a utilizar primero en la parte final en el foro, en la parte donde ya vamos a estar con los panelistas. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta parte inicial a Rubén Cadavid, que es el director del Clúster Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Rubén es ingeniero de sistemas con maestría MBA con foco en mercadeo y negocios internacionales. Más de 18 años de experiencia en gerencia estratégica y comercial de tecnologías de información TI en Colombia y en Estados Unidos. Así que, sin más preámbulo, Rubén, vamos a escuchar esa coyuntura y cuáles son las propuestas desde el clúster. Bienvenido.
por aquí. Buenos días a todos. Estaba desactivando mi micrófono para poder conversar. Le agradezco mucho a Juan Carlos y pues a la Cámara, a Luris, a Daniela por su labor, y a Juan Carlos y a Alejandro, que también nos va a contar un poquito de sus experiencias. Estoy poniendo la imagen en toda la pantalla, si lo ven. Y vamos a arrancar esta charla. Juan Carlos y yo, Juan Carlos Sosa, que es el otro ponente, y yo, pues quisimos compartir con ustedes, a raíz de toda la información que está circulando, compartir lo que consideramos más relevante de acuerdo a la temática planteada. Hay demasiada información, hay información muy útil, hay información no tan útil, pero lo que quiero comentar es que mi presentación va a estar fundamentada en estas referencias, en esta literatura referente que hemos recibido en los últimos días. Yo diría toda desde los últimos 10 días hacia atrás, en donde de alguna manera pues, obtenemos información muy valiosa. Lo que hemos hecho nosotros, Juan Carlos y yo, es filtrar esta información y mirar qué elementos de ella podemos presentar en el día de hoy. Vamos a presentar no solamente un contexto sobre lo que consideramos es parte de la coyuntura actual. En este contexto, de mi parte, voy a pasar rápido, pues hay mucha información. Hay unas diapositivas que son copia de estos referentes que pongo a continuación, pero me concentraré al final en el concepto de Observatorio de Capacidades Emergentes que hizo Pentagro, a través de la metodología Pentagro de la firma española Ideas for Change, que nos compartió la semana pasada y que me parece muy relevante. Básicamente todos pues estamos viviendo esta pandemia que tal vez nunca en la vida obviamente habíamos tenido una experiencia tal. Simplemente pues ha sido una situación compleja para todos, y no solamente de carácter local, nacional, sino también global. Sin embargo, pensamos que es muy interesante esa evidencia de la interdependencia que la pandemia nos ha mostrado como seres humanos. El tema también de la velocidad con que la naturaleza se ha venido recuperando, y sobre todo el valor de la ciencia frente a las creencias. Entonces, si bien estamos en una situación de crisis, esta situación de crisis la queremos enfocar en la charla de hoy como en su aspecto positivo, brindando o mirando más el tipo de oportunidades que esta crisis nos está brindando. El cuadro de la derecha dice: la crisis aceleran los cambios, y las crisis aceleran los cambios y redibujan el terreno de juego para los negocios. Cambian las prioridades personales y sociales, aquello que es esencial, necesario o valioso, y aquello otro que es complementario o superfluo. Cambian las condiciones de disponibilidad de los factores productivos y su valor relativo, lo abundante y lo escaso. ¿Qué está pasando? O sea, está pasando demasiadas cosas. Este estudio de Ideas for Change, por ejemplo, dice: en 4 semanas de confinamiento, el reloj tecnológico y social se ha adelantado 4 años, incluso hasta décadas en algunos casos. Y eso es real y es parte de lo que queremos ilustrar el día de hoy con algunos ejemplos. Algunas tecnologías como la teleconferencia, lo que estamos haciendo, la manufactura 3D o los robots que interactúan con personas ya son parte del nuevo normal. Entonces, ese concepto de nuevo normal vamos a ver que es importante, porque finalmente lo importante es ver cómo nos vemos a través de nuestras empresas en ese concepto, en ese nuevo paradigma denominado nuevo normal, que es lo nuevo normal. Hemos participado de una manera impresionante en la muestra de la plasticidad o flexibilidad y la resiliencia de nuestras sociedades mediante la acción coordinada de ciudadanos, gobiernos y empresas. El ejercicio precisamente de Ideas for Change habla de esos elementos, y voy a ilustrar al final de la presentación. Me voy ya al penúltima viñeta. Dice: imagina por estos momentos los efectos que podría generar que todos los centros productivos, el sector educativo y el funcionariado adopten el teletrabajo solo por un día en la semana como el nuevo normal. ¿Qué implicaciones tiene eso? O supongamos que las empresas tomemos la decisión de irnos 2 días a teletrabajo de ahora en adelante cuando estemos normalizados. Entonces hay una cantidad de situaciones que se vuelven realmente en nuevas oportunidades.
espacios de trabajo que quedarían infrautilizados, cómo lo utilizamos, cómo repercutiría el concepto de localización y equipamiento de los hogares para hacer teletrabajo, cuál sería el efecto de los medios de transporte, etcétera. Y finalmente el comentario final dice un gran cambio no es necesariamente un cambio súbito, como que estamos teniendo, sino un gran cambio es un cambio colectivo, suficiente y sostenido. Quiero resaltar esos términos, pero mucho vamos a ver que el tema de colectividad es supremamente interesante. Estas diapositivas tan densas, pues no las voy a entrar en detalle, simplemente lo que queremos acá es ilustrar que el ámbito económico a nivel mundial y regional ha venido cambiando y que en todos los ámbitos hemos tenido pues unas repercusiones muy interesantes. Lo que han tratado de hacer los expertos es tratar de identificar cuál es la evolución en el tiempo digamos, de ese impacto, diferenciando lo que es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. En Latinoamérica se habla de un escenario probable. Voy a leer simplemente dos viñetas de abajo del centro, del escenario naranja, en donde se habla que el COVID-19 se expandirá rápido en Latinoamérica, dadas las condiciones de los sistemas de salud y las culturas, especialmente en México y Brasil, donde los gobiernos han estado tardíos en el entendimiento de la severidad de la pandemia. Y el siguiente dice, Latinoamérica, las monedas en Latinoamérica continúan perdiendo valor, especialmente las monedas con una fuerte correlación con el precio del petróleo, como es el caso nuestro en Colombia. En la gráfica de abajo dice transición a la nueva realidad. Hay muchos cuadros que hablan de este concepto, de la evolución, de cómo es la transición, pero yo diría que de acuerdo al tiempo que está abajo, estamos supuestamente en el tema de realineamiento. Y básicamente, por ejemplo, en la Cámara, hoy teníamos, hace un momento teníamos una reunión con el Comité de Presidencia, todos los directores, y estamos ya, la Cámara viene trabajando en cómo podemos empezar a trabajar, ayudar a contribuir en el tema de reactivación de la economía. Ese realineamiento es parte de todo el proceso. Sin embargo, pensaría que hay gente que todavía no ha absorbido como, digamos, bien qué está pasando. Es muy importante entonces ir en una secuencia para llegar a esa transición de nuevo normal preparados, y es parte de lo que queremos hablar un poco el día de hoy. El impacto también no ha sido parejo, distribuidamente pareja a través de todas las industrias. Aquí pues se habla también de la industria de TIC, y sobre todo en Latinoamérica. La gráfica de IDC, en este caso como fuente, pues nos muestra cuál ha sido la situación del impacto y el periodo de recuperación de esas industrias, en donde vemos que hay unas, pues obviamente van a estar mucho más afectadas que otras. Todos sabemos, por ejemplo, que una industria como la de turismo, de ocio, es una de las más afectadas, con todo el tema de restaurantes. El tema de retail también ha sido otro bastante golpeado. Entonces, esta gráfica, que la han ilustrado en varias charlas o en varios documentos, muestra Deloitte, de un estudio que hizo Deloitte, cuál es el proceso de recuperación en el tiempo. En teorías con respecto a los temas de recuperación son bastante variables, y hay rangos bastante amplios, digamos, de proceso de recuperación. Finalmente, lo que quiero mostrar acá es que en la gráfica se muestra la evolución de industrias en la alimentación, retail, restaurantes, ocios, viajes y hoteles, que es, como les digo, uno de los más impactados. Y esa evolución pues realmente va a depender mucho de que la gente se sienta, digamos, cómoda, pero más que cómoda, segura, saliendo y haciendo habitualmente lo que hacíamos anteriormente, haciendo todas nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, vamos a ver, como dice el texto a la derecha, pues algunas de esas cosas van a cambiar. La forma en que trabajamos, compramos y viajamos y comemos en el 2020, probablemente más allá se está decidiendo en las salas de las juntas de todo el mundo, porque las cosas tienen que cambiar. Las empresas de todo el mundo están buscando formas creativas para su reapertura,
en un intento por generar ingresos nuevamente, mientras minimizan el riesgo tanto de clientes como empleados. Cuando los viajes aéreos se reanuden en serio, es probable que los desinfectantes para manos, mascarillas y termómetros se conviertan en el estándar en la mayoría de los aeropuertos. Entonces, todos esos elementos se van convirtiendo en lo que llamamos el nuevo normal. Recomendaciones sobre qué podemos hacer, pues hay muchas. Esta de Capúa, que es otra presentación que me parece interesante, se habla de información, planeación y visión. No voy a entrar en detalle, simplemente que es importante tener información oportuna y cómo está evolucionando, por ejemplo, los temas de política. En este caso, el gobierno viene trabajando, la Cámara ha ayudado mucho en los temas de todos estos procedimientos para la apertura de manera segura para diferentes industrias. Monitorear indicadores de cómo está evolucionando el mercado, revisar diferentes caminos que están siendo analizados por los expertos y que están recomendando para nuestros negocios. En planeación, construir escenarios cualitativos para diferentes escenarios. Hoy teníamos reunión con la Cámara, el vicepresidente financiero nos hablaba de escenarios de impacto financiero menos probables y más probables, con ciertos criterios, pero no tener un solo escenario, sino varios. Analizar los eventos que pueden ser similares al actual y planear también por escenarios. Y en visión, ser optimistas, porque de todas maneras tenemos que salir de esta, más temprano que tarde, y tratar de definir esas ventanas de tiempo para nuestra recuperación. Gestionar el corto plazo, continuando con una mirada de largo plazo. Los humanos somos de naturaleza emprendedora y la economía es resiliente. Aceptar la incertidumbre y reconocer que el cambio también es una oportunidad. Ese es muy importante y es donde yo digo que tenemos que abrir nuestra mente desde las empresas. Esa apertura mental precisamente es la que nos va a facilitar finalmente cómo podemos retomar o repotenciar nuestros negocios. Capúa también habla de los 5 pasos que deben actuar las compañías: proceso de adaptación, proceso de resiliencia, de agilidad, de innovación y de ajustes. O sea, eso si queremos pues, realmente entrar en la onda, si no lo hemos hecho, de organizaciones ágiles, de organizaciones que tienen capacidad de respuesta. Esta situación coyuntural nos ha enseñado que tenemos capacidad, ahora lo vamos a ver. El gerente de recursos humanos ahora ha presentado un informe diciendo que nunca nos imaginamos, pero por ejemplo, tener a estos muchachos nuestros que son los que trabajan en las cajas de recaudos, trabajando desde la caja de manera virtual, asumiendo responsabilidades de manera remota, porque la parte física pues, es muy relevante ahí. Obviamente se ha centrado en unos pocos la responsabilidad, porque los recaudos pues, prácticamente se bajaron a cero, pero hay trámites que están haciendo por teléfono o por medios virtuales. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese nuevo normal? Es fundamental, y el cambio de mentalidad, como ya lo he dicho, es fundamental. Precisamente este elemento de WhatsApp que circuló hace unos días, pues ha sido muy notorio. El IDC lo trajo a colación y digamos que da una guía esencial para los ejecutivos, en donde quiero resaltar pues no solamente el escenario de planeación, sino también de transformación digital, con objetivos claros y relevantes, pero muy con el realineamiento de focos de negocios, como dice ahí. No voy a entrar en detalle en esto, pues porque por temas de tiempo, simplemente quería resaltar que los temas de transformación digital dentro de todo ese proceso se vuelven un elemento de la guía esencial para la recuperación. Y lo otro es que tenemos oportunidades de la misma crisis. Parte de esos elementos, cuando aquí hablan también en parte de la industria de TI, las viñetas que dice, son 4 viñetas que son muy interesantes. Dice sitio de trabajo y el tema de gestión de recursos humanos, diría yo, es un elemento que ha cambiado y que ha demostrado la capacidad que tienen nuestros empleados y las capacidades que tienen las empresas de evolucionar rápidamente y cambiar en ese sentido. El tema cultural y de interacción social, a través de todos estos elementos de la virtualización,
de las reuniones virtuales, etcétera, también es otro elemento importante que está demostrado que funciona. La manera en que los negocios son conducidos, ahora más que nunca va a tomar relevancia el concepto de omnicanalidad, y ese concepto de omnicanalidad, digamos que ayuda fundamentalmente cuando las empresas tienen tendencias hacia la virtualización. Eso supone, pues, para las empresas que no lo han hecho, primero entender el concepto, pero luego, digamos, prepararse y diseñar todo lo que es el tema de experiencias de cliente y de la entrega de productos y servicios a través de ese nuevo concepto de omnicanalidad. Y la resiliencia en temas en cadenas de valor, de suministro y redes de distribución, en donde pues también es, digamos, es otro lado de cadenas de valor que están siendo probadas y que exigen que sean mucho más eficientes cada vez más a medida que las empresas escogen desarrollar sus canales para virtualizar productos y servicios. No voy a entrar en detalle de los temas de la industria TI, porque considero que esta charla es para todo el mundo, todas las industrias. Si bien hay unos impactos negativos en algunas temáticas en el corto plazo, ustedes pueden ver que en el tema de impacto en el mediano y en el corto mediano plazo y en el mediano plazo son positivos. Y todos esos aspectos positivos con respecto a la apropiación de tecnologías por parte de los sectores real tiene que ver con los elementos que acabo de mencionar hace un momento. Miremos dónde y cómo algunas empresas o algunas instituciones han promovido, digamos, cómo ayudarnos en este proceso de coyuntura y cuál ha sido también qué tipo de oportunidades nos han brindado. Voy a mencionar no todas, sino algunas, pero por ejemplo, algunos ejemplos de respuesta a la crisis que demuestra ese proceso de resiliencia y capacidad, digamos, de inventiva o de, yo diría, de propósito a salir adelante con algunos de estos elementos. El tema, empiezo por la izquierda, Restaurant Market, que se ve muy poco, es el conjunto de restaurantes conocidos como Oaxaca, Hacienda, El Forno, Parmesano, 1, 2, 3 Wok, etcétera, que crean un restaurante market donde lo que están ofreciendo son productos, no comida preparada totalmente, sino coproductos de ellos que sirven para a las familias preparar productos. Por ejemplo, la Hacienda está ofreciendo chicharrones, porciones de chicharrones precocidos para que uno lo acabe de preparar. De la Nona, por ejemplo, que es el tema de comida italiana, fundamentalmente ofrece pasta seca para que uno la prepara. Te venden las salsas y te venden todos los componentes. Eso es un buen ejemplo de asociatividad empresarial en donde están aprovechando el cierre de sus propios restaurantes, pero la capacidad interna sigue funcionando y el tema a domicilio se convierte en una oferta muy interesante. ¿Qué va a pasar? Que eso se convierte no solamente en un nuevo nicho de negocio para ellos a futuro, sino que es un canal también de distribución consolidado de sus propias comidas cuando estén abiertos los restaurantes. Localiza, hace un planteamiento de utilizar vehículos sin costo para los médicos o facilitar el transporte de los médicos que atienden la cuarentena. La alianza que hay entre varias instituciones lideradas por Ruta N para construir estos prototipos de los respiradores para los centros de atención médica de urgencia, el tema del proyecto Sunrise que genera bonos, permite compra de bonos para negocios que están totalmente cerrados para reivindicar esos bonos o reutilizar los bonos cuando volvamos a abrir, generando liquidez en los negocios. Rappi a la derecha, que abre su botón de me quedo en casa para que facilitando algunos temas para que la gente se sienta cómodo en su casa, ofreciendo libros de lectura y juegos, etcétera, a través de su portal. Plan de Rescates Unido por la Economía de Medellín es un portal donde básicamente ofrecen o facilitan, digamos, ayudas para los emprendedores, empresas muy recientes
que nacen para que no se mueran, es cómo plantean varias formas de cómo ayudarle a estas empresas a salir adelante. En las historias que quieren lograr, aquí es la Cámara ofrece por un lado, conferencias virtuales que estamos haciendo 2 o 3 diarias, como esta, es un recurso valioso en tema de compartir conocimiento y también pues de formación, pero también es, por ejemplo, estos experiencias reales de empresas como Everfit, que presentan historias de cómo han logrado reconversión incluso industrial en este proceso, etcétera. Hay muchos casos. Lo que quiero mostrar con esto es que lo que hablamos al comienzo de esa capacidad de resiliencia y de evolución es totalmente válida. Algunas oportunidades que se vienen presentando, hay una buena, dice Microsoft, una buena noticia, está ofreciendo 6 meses gratis de apropiación de montar gratis el producto Teams, que es el que estamos utilizando en conferencia para que organizaciones y escuelas se puedan conectar gratis por 6 meses. Es un buen ofrecimiento. Medellín Digital Talent es una iniciativa de Ruta N y la alcaldía para ofrecer cursos gratis sobre tecnología. La Cámara de Comercio está ofreciendo vitrina empresarial para promover, para que las empresas pequeñas puedan promover sobre todo productos, es más orientado a productos que servicios, a través de ese marketplace prácticamente gratuito. El plan de rescate lo sacamos acá nuevamente, habíamos hablado de antes, y Pacto ECOL es una iniciativa para que pequeños y medianos empresarios se unan en medio de la crisis y a través de compartir capacidades y recursos y unirse a través de varias iniciativas puedan salir adelante. Alejandro Echavarría nos acompaña el día de hoy y ahora que terminemos estas 2 presentaciones vamos a darle unos minutos para que nos cuente un poquito de esa experiencia. Ya la parte final, pues, que pienso que es interesante ilustrar, ese es el ejercicio de Ideas for Change. Ideas for Change, como les dije, es una empresa muy interesante que ha trabajado con nosotros, que está basada en Barcelona, en España, y que tiene una metodología que se llama Pentagrow, que es de crecimiento exponencial, pero considerando no solo una variable como la que conocemos en el tema de activos ocultos, por ejemplo, sino 5 variables, donde los conceptos de comunidad, de compartir conocimiento, de colectividad, de cooperación son fundamentales. 5 observaciones claves de este estudio es que casi de 200 empresas que participaron ilustrando sobre temas de evolución o emprendimientos que habían emprendido o de colaboración en este ejercicio en España, ellos sacan en estos 5 elementos claves. Primero, la emergente sociedad en red y cómo poner los datos a producir valor es uno, la flexibilidad productiva de los activos y la puesta en valor de lo abierto y lo infrautilizado es otro. Bueno, no lo voy a leer porque a continuación los voy a explicar, entonces voy adelante. El primero que mencionaba, la emergente sociedad en red y cómo poner los datos a producir a valor. Estos entonces, entiéndanlo, cuando estamos hablando de capacidades emergentes, son nuevas ideas de cómo podemos reorientar nuestros negocios. Entonces dice, si hasta ahora los datos eran considerados el petróleo del siglo XXI, en los tiempos de coronavirus estos se han transformado en oro puro. Y lo que dice, además de permitirnos conocer la evolución de la epidemia día a día y por tanto tomar medidas en base a ellos, la posibilidad de rastrear posibles contactos entre personas y contagiadas ayuda a ralentizar la propagación del coronavirus 19. Casi la mayoría, yo menciono unos ejemplos que están en el informe de ellos, muchos de estos temas que yo planteo acá han sido desarrollados de manera criolla o autónoma acá localmente también, lo cual es muy interesante. Cuando hablan ellos de plasticidad relacionada a esa observación, están hablando de la flexibilidad de una organización, de lo que ha transcurrido en esta situación. Entonces, hablan de plasticidad organizacional y plasticidad social, o sea, flexibilidad organizacional y flexibilidad social. En la organizacional hablan la aplicación gratuita de código abierto Private Kit y SafePaths que rastrea en dónde ha estado el usuario y con quién se ha cruzado en uno de los ejemplos. Otra iniciativa es Trace Together,
que es una app de Singapur utilizada por más de 100.000 ciudadanos que se conectan vía Bluetooth para intercambiar identidades anónimas con datos de riesgo de infección. Eso incluso también lo venimos haciendo acá. En cuanto a plasticidad social, la flexibilidad que ha presentado la sociedad es la telenormalidad, o sea, eso es un nuevo normal. El teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, las telefiestas, las telereuniones, los teleconciertos, ya forman parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Esa foto son dos sobrinos míos, estos dos chicos, el menor tiene 4 años y el mayor tiene 8 años más o menos. Los dos están haciendo teleestudio, teleeducación de su colegio, precisamente con sus profesores respectivos. La segunda observación tiene que ver, la anterior era mucho con la sociedad, la segunda tiene que ver con flexibilidad productiva de los activos y la puesta en valor de lo abierto y lo infrautilizado o no utilizado. Es cómo los activos lo podemos utilizar y cambiar su forma de uso y poder generar nuevos usos con ellos. En cuanto a la flexibilidad organizacional, está la Feria Internacional de FEMA, que tiene instalaciones muy grandes en Madrid, se convierte en un hospital para pacientes afectados por el virus. Y la FIRA de Barcelona, que también es muy grande, y polideportivos, se le apuntan a hacer su espacio no utilizado para afrontar la crisis sanitaria. Eso también lo estamos haciendo nosotros, pero esa flexibilidad del manejo de activos finalmente se convierte en nuevos modelos de negocios que están siendo soportados también por tecnología. Y en la parte social está Social Medics, que es una iniciativa de Uber España en principio y Social Car, otra compañía, a través de la cual la persona puede ceder gratuitamente su vehículo, cuyo valor a nivel particular es escaso en tiempos de confinamiento, o sea, todos tenemos los carros guardados, en vez de tenerlos guardados, pongámoslo a disposición de los médicos y el personal de salud para que puedan, digamos, servirle a la comunidad a través de atendiendo a todos los enfermos. La foto de la izquierda, de la derecha, muestra precisamente sobre esa alianza que demuestra que sí tenemos flexibilidad, no solamente somos compasivos colaboradores, sino que también estamos en disposición de prestar nuestros activos para que otros lo utilicen lo que se requiera. La observación número 3, la increíble capacidad de transformación de los colaboradores y el rol central de la ciudadanía. En contra de muchas creencias asentadas, las personas han demostrado ser el componente más plástico de la crisis, o sea, más flexible. Algunas organizaciones se han sabido transformar capacidades de sus empleados. En tiempo récord, los ciudadanos han desarrollado nuevas capacidades en tiempo real. Aplicado el tema organizacional, ¿qué flexibilidad ha habido? Cabe destacar la rápida conversión de perfiles profesionales, como en el caso de la aerolínea escandinava SAS, y cuyo personal se le ofrecerá capacitación rápida como trabajadores de la salud a través de esta fundación. Entonces, la fundación capacita a los profesionales de una aerolínea para que sirvan de auxiliares en salud, para que ayuden en toda esta crisis. Y desde el punto de vista social, esto lo hace una compañía con una fundación. Desde el punto de vista social, no sé si conocen el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de marca Top Manta. No sé, quienes hayan ido a Barcelona ven que muchos africanos que son ilegales sobreviven vendiendo, ponen una manta y la llenan de mercancía barata generalmente o copias de productos y lo venden como un San Andresito. Está cerca la policía y salen corriendo con su manta y con sus artículos. Ellos resulta que tienen un sindicato muy fuerte en Barcelona y ya están produciendo ropa sus instalaciones de producción de ropa, como dice, ropa legal hecha por gente ilegal, muy curioso. La están utilizando para taller de costura, para producir batas y mascarillas para los hospitales catalanes. Nosotros estamos haciendo lo mismo acá, utilizando capacidades de la industria textil, de Berfit, por ejemplo, hizo reconversión y otras fábricas grandes y otras pequeñas en ese sentido, pero lo que queremos mostrar es la plasticidad y la flexibilidad que ha existido y de aprendizaje en este proceso. El 4, son 5, ya para ir terminando, dice la reestructuración de sistemas de negocio en el valor único para hacerlo. Batallas son entre empresas, la guerra en este caso es contra el COVID-19, es finalmente un deporte de sistema.
sistemas. Aquellas organizaciones con la posición y las herramientas para estructurar un ecosistema han liderado las soluciones. Vamos a ver, yo ahora remato todo esto con el concepto de economía de plataforma, porque finalmente de eso se trata, pero miremos los dos elementos, el de organización. Un buen ejemplo sería la alianza que hay entre todas estas instituciones, Corsi, de ITAD, SEAT de España, con CatSalut a través del consorcio no sé qué, son puros catalanes, consorcios de nombres catalanes, y el Hospital Pal Taulí de Sabadell, ahí en Sabadell está en Barcelona. A través de esta alianza han conseguido desarrollar el primer respirador de la campaña industrializable preparado para dar apoyo a los hospitales. Nosotros también lo hicimos y ya lo ilustré, pero lo importante aquí es la capacidad de reestructurar negocios a través de la colaboración conjunta y sumar capacidades. Desde el punto social, COVID Warrior es un grupo de profesionales, entiendo que nació en la India, pero se ha ido expandiendo, en donde ponen a disposición su talento y sus conexiones para luchar, en este caso, para muchas cosas de carácter humanitario. Entonces lo enfocan totalmente en esta época a luchar contra el COVID-19 y que han contribuido en diferentes proyectos. A través de su portal hace la integración de todos esos profesionales y lo organizan en proyectos y así contribuyen en diferentes frentes a través de lo que han estructurado en el tiempo a través de ese portal. Y la última observación es el valor del conocimiento compartido en un contexto de destino colectivo compartido. O sea, aquí estamos hablando de conocimiento, valor de conocimiento compartido en un contexto de destino colectivo compartido. Las comunidades estructuradas en torno al conocimiento compartido están contribuyendo notablemente a acelerar la investigación científica, pero también a sostener el vínculo con clientes de negocios cerrados o a proveer servicios y contenidos a los ciudadanos. Plasticidad organizativa es el Brooklyn Fitboxing, que es una cadena, yo diría que puede ser franquicia, que está en Colombia, en Bogotá. No lo he visto en Medellín, puede haber en Medellín, pero está en muchos países. Este se refiere a Brooklyn Fitboxing de España, que ha puesto en abierto a través de YouTube clases completas guiadas por profesores para que cualquier persona pueda realizar un entrenamiento completo desde su casa. De la misma manera, hay iniciativas de bares y restaurantes que, ante un cierre de sus negocios, ofrecen cursos de cocina en línea de sus clientes en sus instalaciones. En el tema de plasticidad social tenemos Munity Project, un sistema de código abierto donde los que han recuperado del virus pueden ser aprobados como inmunes y ser voluntarios para ayudar a sus comunidades locales en los procesos de recuperación de las demás personas. Y los biohackers es otro ejemplo interesante, que son, hacen una hackathon virtual, Hack for Wuhan, la ciudad en China, ha reunido a sus hackers alrededor del mundo para desarrollar ideas y soluciones basadas en cultura comunitaria de código abierto. Mirando todos estos elementos nuevos, quiero plantear como un elemento muy importante los modelos de plataforma, de economía de plataforma. Hay un libro particular donde saco esto, que es el Digital Vortex. Es un libro de 4 autores desarrollado por los laboratorios de... hay una universidad y está, se me olvida el nombre de esta empresa, de Cisco, perdón, un centro de investigación de Cisco en Europa y una universidad enfocada en lo gerencial, escribieron este libro, me ha gustado bastante, y lo que habla del libro es el concepto en el diseño de plataformas. Hay 15 diferentes modelos que uno puede aplicar. Y parte de lo que hemos visto en estos aprendizajes de esta época, mucho de lo que hablamos anteriormente está fundamentado en el valor de la plataforma, o bien a través de la creación de ecosistemas, o bien a través de la creación de crowdfunding, de comunidades, de marketplace o del tema de datos. Hay otra, en el contexto de valor asociado a la plataforma. Hay valor de costo de precio, está compra colectiva, está subasta invertida, que también tiene que ver con comunidad, con colaboración y con intercambio de conocimiento. Pero lo que quiero finalmente con este cuadro es decirles, hay
nuevos elementos y oportunidades con respecto a cómo enfocamos nuestros negocios. Muchos de esos elementos, casi que todos los ejemplos que ilustré del estudio que hizo Idea for Change, es fundamentado en el tema de plataforma, y muchos, yo diría que casi todos de ellos son fundamentados en un concepto que manejan en su metodología, que es el empoderamiento de las comunidades, en compartir conocimiento, en transmitir, en crear, digamos, herramientas y medios para que nuestros proveedores también se empoderen, etcétera. Pero finalmente estamos hablando de una economía, pues, que es más colaborativa que otra cosa. Sin embargo... Muy bien, Rubén, vamos llegando a la parte final, ¿ya? Sí, señor, ya voy terminando. Entonces, finalmente, lo que les quiero decir es, identificando esos nuevos elementos que nos brinda la oportunidad a través de esas capacidades emergentes, y conociendo un poco de cómo estructurar, digamos, esos servicios a través de plataforma, podemos, digamos, tener como algunas ideas fundamentales para revolucionar nuestro negocio. En conclusión, lo posible se ha ampliado. Hay que integrar estas nuevas capacidades para salir de la crisis. El reto al que nos enfrentamos como organizaciones y como sociedad es enorme, de una oportunidad de magnitud desconocido. Sin embargo, nosotros ya no somos los mismos. Estamos en el nuevo normal, como decía. Han cambiado nuestras prioridades, pero sobre todo, como lo dice este informe, también han cambiado nuestras capacidades. Eso quiere decir que el marco de lo posible se ha ampliado. Esa es mi presentación. Quiero agradecerles por su asistencia al evento, y obviamente ahora nos volvemos a ver en el panel con la coordinación de Juan Carlos Yepes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Y justamente para el panel es muy importante que vayan preparando sus preguntas. Ya hay algunas ahí dentro del chat de preguntas. También a las que les gusten les dan like porque vamos a escoger inicialmente las más votadas. Muy interesante, Rubén, esto que nos planteas, porque lo que alcanzo a ver es que dentro de esos referentes internacionales hay muchos ejemplos que ya se están dando en la parte local, en la parte regional, en un país como Colombia, donde hay grandes iniciativas de solidaridad, empresas que no se han quedado dormidas, sino que todo el tiempo han activado toda su estrategia y su capacidad productiva. Lo mencionabas el caso de Everfeed. Esta semana escribí sobre ellos en mi blog de portafolio, porque es un caso bien importante para destacar. Cómo tomar decisiones de manera oportuna, que creo que es uno de los grandes llamados que nos están haciendo los panelistas, es para que con base en la información que tengamos adecuada, que tengamos cierta, que tengamos certera, pues podamos tomar decisiones que sean asertivas y acertadas. Voy a dar el paso a continuación a Juan Carlos Sosa, que es el gerente general de ODI, consultoría en gestión de la innovación, el conocimiento y la transformación digital. Él es máster en Administración de Negocios, MBA, máster en Transformación Digital, doctor en Administración de Negocios, DBA. Y lo que nos trae hoy, desde esa mirada positiva y propositiva de este panel, es qué sucederá después del coronavirus, cuáles son esos retos y oportunidades. Así que, Juan Carlos, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero pues agradecer a Rubén y a todo el equipo del clúster por esta invitación que me hacen. Bueno, tenemos unos retos importantes, ¿cierto? Unos retos importantes, y yo creo que más que retos, lo que tenemos son como responsabilidades, cómo realmente vamos a dar respuesta a lo que nos viene después del coronavirus, ¿cierto? ¿Sí? No sé si ya me están viendo pantalla. Por el momento, no. Estamos aquí pendientes de que aparezca tu pantalla, Juan Carlos. Vamos a revisar. Un segundito. Mientras tanto, pueden aprovechar para que vayan formulando las preguntas para Rubén. Recuerden que ahí está habilitado el chat para las preguntas, y vamos a escoger varias de ellas para formularlas al final en el panel de preguntas y respuestas.
Juan, tenés ¿Cómo que vas, Juan compartir Carlos? escritorio. Ten en Sí, cuenta, es que ¿no? aquí me está pidiendo configuración de seguridad. Me preocupa. Sí, no sé si Luris pueda... Si no, Luris la abre de su eso. cuenta. Luris, tú podrías abrirla. Bueno, revisemos para ver si Luris nos puede poner ahí la presentación. Ahí ya está apareciendo en pantalla. Vale, creo que nos tocó por ese lado. Dale, Luis, pon la modo presentación. Juan, ¿ya la ves? Sí, 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 ahí la estoy viendo. Listo. Me vas diciendo tranquilamente siguiente y yo la paso. Listo. Vamos para adelante. Pon el modo presentación, avancemos. Listo. Bueno, vamos a ver para que vamos adelantando. Juan Carlos, puedes ir empezando con la exposición. Un poco la estructura de la presentación y el abordaje que quiero darle a este tema es identificar estos retos, oportunidades. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar después del coronavirus, cierto? ¿Sí? Y desde la transformación digital, ¿cuál es la oportunidad o la responsabilidad, como les decía, que tenemos por la reactivación económica? Siguiente, Luis. Las fuentes de información, como decía Rubén, creo que nos está llegando mucha información. Mirada positiva es de que muchas instituciones como escuelas de negocio, grandes universidades, empresas de consultoría, están haciendo estudios de qué es lo que está pasando y tratando de hacer también propuestas y recomendaciones de cómo responder a esta situación, tanto ahora coyuntural como en el momento en que pasemos esta cuarentena. Siguiente, Luis. Temas que nos está pasando. Yo creo que en la era post-COVID tendremos una sociedad con nuevos hábitos, donde nos llevó a tener una reducción de las interacciones entre personas, a minimizar ese contacto y hacer unas restricciones en temas de viajes e higiene, que como lo mencionaba Rubén, pues eso de alguna manera está impactando a muchos sectores de industria. Nos está cambiando la forma como comemos, trabajamos, compramos, cómo hacemos ejercicio, cómo gestionamos nuestra salud, cómo socializamos, cómo pasamos el tiempo libre. Es decir, aquí se está creando un nuevo paradigma del comportamiento social. Siguiente, Luris. Está sucediendo una problemática que esta encerrona pues está generando ansiedad, soledad y depresión, ¿sí? Yo resalto aquí dos puntos porque quiero también ir dando mensajes en el ámbito de transformación digital e industria TIC, ¿cierto? Se está disparando de una forma impresionante todo el tema de juegos y herramientas sociales en línea. Sí, aquí esa industria que venía con gran auge, con gran crecimiento, ahora con mayor razón se está en una forma exponencial, está en un crecimiento de forma exponencial. Y algunas herramientas están generando nuevos casos de uso. Y hay muchos estudios alrededor de Zoom como uno de los recientes emprendimientos en el ámbito de estas plataformas que ya está generando nuevos usos de esa herramienta. Siguiente, Luris. La restricción de viajes, ¿sí? Tanto a nivel global como a nivel regional, ¿cierto? Y aquí están apareciendo un emprendimiento. Hace poco tuve la oportunidad de participar ahí con un grupo de emprendedores en unas sesiones virtuales y alguien está construyendo o evolucionando un negocio que tenía de turismo rural y está identificando de que hay una gran oportunidad de evolucionar de un turismo a que esos sitios tengan ya espacios de trabajo, espacios de estudio, porque se está encontrando que la gente
estaría dispuesta a pasar unas grandes temporadas en un ambiente de campo y no únicamente para hacer descanso, sino que en un ambiente de campo tener ese ámbito que le permita trabajar. Y los pongo en ese imaginario. Los que estamos particularmente en ciudades, imaginémonos cómo sería esta misma situación, pero no sé, en una zona de esas turísticas tan maravillosas como tenemos en Colombia, ¿cierto? En Antioquia, Eje Cafetero, la costa, los Santanderes, en fin, tenemos aquí una oportunidad de repensar un negocio que está altamente golpeado, pero que con una buena tecnología, llámese una buena conectividad y una buena adecuación de unas oficinas desde lo tecnológico, uno poder trabajar y estar con los hijos también estudiando. Siguiente, Luis. Nada que hacer, ¿sí? O sea, nos estamos, no sé, esta experiencia tiene su mirada buena y su vaso medio lleno y su vaso medio vacío, ¿sí? Indudablemente estamos aprendiendo, o en muchos casos esta nueva experiencia nos está llevando a un aprendizaje de cómo combinar labores de educación y de trabajo en el ámbito del hogar, ¿sí? ¿Qué es lo que está apareciendo? Una necesidad, no sé si le sucedió a alguno de ustedes, a mí en particular me tocó ampliar el ancho de banda y me tocó adquirir ciertos equipos y cierta tecnología porque ya somos varias personas las que estamos compartiendo este hábitat para estudiar y para trabajar, ¿cierto? Entonces aparece también esa necesidad de configurar un ámbito de estudio, un ámbito laboral en el hogar, ¿sí? Siguiente, Luis. Hay un tema que me parece altamente interesante y tener en consideración. Desde hace años o los últimos años con mayor énfasis, existe una gran preocupación, reflexión, en particular con entidades de gobierno, ministerios, Impulsa, en el cual hacen unos estudios que plantean o hacen una medición que plantean que el tejido empresarial colombiano, en particular las pymes, es de bajísima productividad en relación y en el contexto de los países de la OCDE, en la cual ya Colombia es miembro. Y ahora se ha evidenciado, y mire ese estudio de Forbes que se muestra ahí en la gráfica, que trabajar desde la casa 1 o 2 días se puede incrementar la productividad un 28%. Ahora bien, también vaso medio lleno, este aislamiento, y ahí muestro 2 gráficas de Medellín y Bogotá. No sé si ustedes han percibido, pero ya se respira mejor. Ya tenemos una frescura en las ciudades. En esas gráficas es dos fotos donde en una situación normal la veríamos llenos de buses, carros y motos, ¿sí? Y entonces aquí también nos lleva a esas reflexiones. Si esto generó estos beneficios en el ámbito del medio ambiente, ¿qué cosas deberían continuar para mantener ese tema de la calidad del aire, ¿cierto? Y la contaminación. También hay una cifra de unos estudios en particular de un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que el tema de la contaminación, que primordialmente está causada por la congestión de vehículos, ¿cuántas muertes genera? Y si uno hace un comparativo de cuánta gente se está muriendo por COVID-19 coronavirus versus contaminación, nos llevaría también a un repensar, ¿sí? Siguiente, Lourdes. Nos aparece o se nos viene una problemática desde el ámbito legal, ¿sí? Pero también está apareciendo un tema que es altamente relevante e importante, es el nuevo concepto del abogado. ¿Cuál es el abogado que vamos a requerir para, tanto para el siglo XXI como también para hacer uso de todas esas tecnologías
que permita resolver de forma ágil la cantidad de conflictos que se van a desprender después de que venga el COVID, ¿sí? Hay un estudio que hizo un análisis de las búsquedas que se están presentando últimamente en Google, y cuando uno de los que están con gran cantidad de búsquedas es fuerza mayor. Es decir, ya las empresas y las personas están mirando cómo resolver los litigios que se van a presentar después de COVID-19 por causas de fuerza mayor, ¿sí? Y cómo desde la tecnología y a través de implementación de plataforma pudiéramos facilitar esta dinámica que se va a presentar en el ámbito de los litigios. Siguiente. Todo domicilio. Ya yo creo que aquí, además de que estamos aprendiendo a trabajar y hacer desde la casa, también se disparó los servicios a domicilios. Y ya se está pidiendo de todo, ¿sí? Ya hay una mirada mucho más allá de únicamente pedir comida, ¿cierto? Un tema que está apareciendo, y hace poco vi un artículo de cómo en Singapur están implementando una plataforma y una app que permita generar un certificado a aquellas personas que de alguna manera o ya les pasó el COVID o que ya están inmunizados al COVID. Lo interesante de esto es de que a la medida que podamos identificar de forma rápida y generar este certificado, podemos tener estas personas que ya de alguna manera están inmunizadas en el ámbito laboral. Lo interesante de esto, y estar haciendo un mapeo continuo y un registro continuo de la evolución de este virus. Siguiente, Luis. Este es el pasaporte, lo que les comentaba. Ya nos están mostrando unos casos de éxito, pues China, Reino Unido, Alemania, Chile también está en esa línea. Como les decía, hace poco vi un poco el tema de Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Entonces creo que aquí también hay una necesidad. Tema también relevante es que el consumidor cambió. El consumidor ya va a requerir o va a demandar otra serie de productos y servicios, y va a dejar de consumir algunos productos y servicios que tradicionalmente estaban dentro del ámbito de la canasta familiar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en esa gráfica lo que está evidenciando, y creo que uno de los retos que tenemos también en el ámbito de nuestra economía es entender cuál va a ser este nuevo consumidor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a consumir este nuevo consumidor? Y si va a ser un nuevo consumidor donde va a demandar nuevos productos y servicios, pues tenemos que estar ya preparando para ese nuevo mercado. Siguiente, Luis. Aquí me encontré con este concepto que es una invitación bien interesante, ¿sí? Este personaje, Nassim, hizo un estudio de todas las situaciones o eventos inesperados que se han presentado alrededor de la historia de la humanidad, y lo definió como el cisne negro, ¿sí? Es decir, es un evento que es inesperado, que no se le veía la probabilidad que se presentara, y que cambia la percepción completa de lo que teníamos como hasta este momento. Esta es la realidad de lo que estamos viendo ahora. Esto es un cisne negro. Pero también en la gráfica me parece que hay una invitación, ¿cierto? Que una crisis de corto plazo es una gran oportunidad en el mediano y largo plazo. Y que es un poco la invitación que queríamos hacer con esta conferencia. No podemos desconocer que hay una crisis, pero la idea es que miremos esta crisis como una gran oportunidad, y en particular en el ámbito de la transformación digital, para dar respuesta a cómo vamos a hacer una reactivación de la economía con una mirada de mediano y largo plazo. Siguiente, Lourdes.
Y entonces ahora entremos un poco a cómo pudiéramos aprovechar esta circunstancia o esta crisis del COVID-19 para acelerar la transformación digital. Los que venimos o llevamos tiempo en la industria TIC y en los últimos años ya en el concepto de transformación digital, siempre nos hemos encontrado con la problemática en que las empresas todavía, o la mayoría de las empresas, por muchas circunstancias, que no viene en este momento al caso enumerar, pero decía, no, esperemos, no sé, todavía no estoy preparado, déjame a ver, y esta situación del COVID-19 definitivamente debe acelerar la transformación digital. Esa es nuestra mirada de esta realidad en los que trabajamos en esta industria. Siguiente, Luris. Quiero tomar, para arrancar esta definición de la OCDE, de lo que es transformación digital, y un poco resaltar algunos elementos, ¿sí? El primero, adaptar las cadenas de valor y los distintos sectores de la economía a una situación disruptiva que está arrancando con el consumidor digital, ¿cierto? ¿Sí? Y creo que el COVID-19 nos lo está evidenciando. El primero, tenemos un consumidor que es más digital, y el segundo, definitivamente tenemos que aceitar la cadena de valor, ¿sí? Y definitivamente las tecnologías de información y comunicación o el concepto de transformación digital es la estrategia o el vehículo más apropiado, ¿cierto? Siguiente, Luris. Traje también este slide. Hace poco Impulsa hizo una encuesta a un número importante de pymes, y en la pregunta 10 planteaba cuáles las herramientas que los empresarios les gustaría encontrar para solventar esta situación, ¿cierto? Y resalto el centro donde pues se identificaron el ámbito financiero digital en especie, y en particular mire la respuesta que dijeron los empresarios, ¿sí? Tecnologías para generar plataformas virtuales donde nos encontremos emprendedores, clientes y proveedores, ¿sí? Para compartir necesidad y generar ruedas virtuales. Miren qué propuesta interesante, que de alguna manera puede estar muy articulado con el concepto que planteó Rubén, de economía de plataformas o soluciones de plataformas o plataformas colaborativas, ¿cierto? Entonces creo que aquí el mismo mercado está entendiendo que una plataforma de este estilo puede ser bien interesante, ¿cierto? Cómo lo digital te permite también abrir nuevos mercados, ¿sí? Es decir, bueno, entonces ya vemos de que el consumidor puede comprar a través de línea, quiere decir que el producto o servicio puede estar en cualquier parte, y lo mismo el cliente en cualquier parte, ¿cierto? Pero en general lo que quiero resaltar es que definitivamente esta situación, y lo que arroja esta encuesta, es de que esta situación de crisis llevó a que los empresarios reflexionaran bastante a la relevancia y la importancia que tiene la transformación digital para sus organizaciones. Siguiente, Luris. Esta es un poco la propuesta de todos esos documentos que veníamos estudiando y trabajando, y también con marcos de referencia que hay alrededor de transformación digital. Planteé un poco estos elementos como esenciales para hacer un abordaje desde ya, con el entendimiento que la transformación digital se nos vino encima, cómo hacer ese abordaje de esa transformación digital en el ámbito de las empresas. Vamos a darle algún tratamiento a cada uno de esos aspectos. Dale, Luris. Personas, claramente las personas las tenemos que mirar con dos camisetas. La primera, personas que son trabajadoras, funcionarias o directivos de organizaciones, las cuales ya desarrollaron una capacidad, un hábito o una cultura de teletrabajo. Ahora bien, lo que hemos encontrado es de que inicialmente estamos utilizando herramientas más para hacer reuniones virtuales, y el teletrabajo nos debe llevar más allá. Reuniones virtuales, enseguida miraremos algunas oportunidades, retos en el ámbito de soluciones tecnológicas. La educación, formación online.
la educación mirada desde el punto de vista de la institucionalidad educativa, llámese universidades, colegios, escuelas, creo que se evidenció el bache que tenemos en Colombia en cuanto a la oferta tanto de soluciones tecnológicas, pero más importante la pedagogía que hay que utilizar en un ámbito de educación online, ¿cierto? Y el otro punto es que las empresas pueden utilizar todo el tema online para llevar formación y desarrollar capacidades y competencias a sus funcionarios. Un tema que creo yo como gran elemento que se nos desarrolló, que es el mayor obstáculo que tenemos para la transformación digital, es el tema de cultura digital. Es decir, que las personas, los empleados, funcionarios, directivos, utilicen herramientas digitales para hacer su trabajo más productivo, para trabajar colaborativamente. Y el otro punto, ya tenemos un cliente que es más exigente en cuanto a su experiencia de compras online, ¿sí? Entonces aquí hay que desarrollar y depurar más todo el tema de e-commerce y marketing para generar una experiencia mucho más favorable en las compras online. Siguiente, Luris. La estrategia, entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar o cuál es nuestra propuesta? Indudablemente vamos a salir aporreados, o muchos sectores, no todos, pero gran cantidad de sectores e industrias van a salir muy aporreados por esta situación de emergencia que se nos presentó, pero si queremos hablar de transformación digital, nuestra estrategia debe ser pasar rápidamente de una estrategia de defensa a una estrategia de ataque, ¿cierto? O sea, es decir, en el corto plazo, ¿qué soluciones deberíamos llevar a nuestras organizaciones, a nuestro tejido empresarial? ¿Qué soluciones que nos permitan ser más productivos, pero también tener identificado una hoja de ruta o un mapa de ruta que nos permita llevar nuestra organización por ese camino de la transformación digital que nos permita ser más competitivos y más innovadores, es decir, pasar de defensa al ataque. Siguiente, Luris. Básicamente eso es una hoja de ruta y ahí la gráfica que estamos mostrando es cómo si ya tenemos unos empleados y un cliente que cada vez va a estar o va a demandar soluciones que le permita hacer teletrabajo, ser más eficiente y más productivo en el trabajo, en sus actividades. Y lo mismo el cliente va a exigir mucha más experiencia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son las tecnologías que nos permiten hacer una adopción rápida de las tecnologías digitales para luego pasar a toda una hoja de ruta que nos lleve a una apropiación, disrupción y anticipación? Siguiente, Luris. Entonces, la idea es identificar estos horizontes de tiempo, donde claramente al horizonte 1, cómo vamos a digitalizar nuestros procesos y nuestra cadena de valor, cómo mejoramos la cultura digital, qué tipo de herramientas deberíamos implementar para incrementar la capacidad de las personas en el ámbito de generar un ADN digital o una cultura digital. Pasar a un horizonte de tiempo y es entender cuáles son las tecnologías emergentes que debería implementar en las organizaciones para ser más competitivos y luego llegar a un horizonte 3, que es lo que consideramos la real transformación digital, cuando logro innovar el modelo de negocios a través de todas estas tecnologías digitales. Siguiente, Luris. Tecnologías en el corto plazo, en la nube. El tema de nube yo creo que lleva muchos años, ya hay cierto nivel de madurez de todo el concepto de servicios en la nube, desde infraestructura en la nube, plataformas y aplicaciones. Y en el corto plazo lo que creemos nosotros que se va a demandar en cuanto a este tipo de soluciones en la nube son herramientas para trabajo colaborativo. Lo que les decía, el uso de las capacidades que tiene Teams, que tiene Zoom, es muy poco con respecto a todas las funcionalidades. ¿Qué más cosas deberíamos o qué más funcionalidades deberían apropiarse de las organizaciones?
Gestionar proyectos, herramientas de gestión de proyectos, hasta estas mismas herramientas de trabajo colaborativo tienen la capacidad de ofrecer módulos que permiten hacer gestión de proyectos. Todo el tema de formación en el ámbito de las empresas, cursos hay muchos, la idea es cómo establecer una pedagogía, un programa de educación online para desarrollar estas competencias a los funcionarios. Hay que automatizar rápido, urgente, procesos. Ya tenemos una tecnología como los RPA, de cómo a través de RPA o también de BPM, hay una serie de soluciones y ofertas que ya las encontramos maduras, pero cómo llevarlas a su uso a las organizaciones para automatizar esos procesos, que nos permite hacer más eficiente el proceso, pero lo más interesante es de que si lo tengo automatizado, yo puedo gestionar ese proceso desde la casa. Tenemos un reto importante, que es un poco cómo aceitar la cadena de valor o la cadena logística o la cadena de suministro a través de tecnologías digitales. Aquí también tenemos un reto importante. En particular en el agro, hace poco escuché un concepto, es a través de tecnologías digitales, aceitar la cadena de valor del agro que me permite llevar del campo a la mesa. ¿Cómo logro con tecnologías digitales identificar desde la cosecha, la distribución, eventualmente procesamiento, hasta la preparación, ¿cierto? Juan Analítica. Carlos, muy importante que vamos ya redondeando para 5 minutos finales para que ya entremos en el panel pregunta y respuesta. Muchas gracias. Perfecto, Juan. Sí, ya estoy aquí de un cacho. Tema de análisis de datos y obviamente el tema de ciberseguridad, ¿cierto? Siguiente, Luris. Plataformas colaborativas, ya Rubén lo mencionó. Hay que, además de lograr esa colaboración entre todas las empresas de una cadena de valor, hacer uso de plataformas que faciliten esta colaboración, ¿cierto? Siguiente, Luris. Necesitamos integrar datos y aplicaciones. Y aquí aparece también este nuevo concepto de iPaaS como servicios en la nube, ¿sí? Donde claramente vamos a requerir de una integración de todos los datos de aplicaciones, de forma tal de que no sean silos de aplicaciones, sino un tema más integrado. Y ya existe esta oferta en el mercado de integración de datos de aplicaciones en la nube, ¿sí? Dale, siguiente, Luris. Inteligencia artificial en la nube. Entendamos de que ya las organizaciones están evolucionando de comprar soluciones a comprar los servicios de las soluciones. Esto favorece mucho el modelo financiero, ¿cierto? Ya hay soluciones de inteligencia artificial en la nube y la idea es en horizonte 2, horizonte 3 de tiempo, cómo vamos haciendo uso de estas ofertas. Y tenemos grandes jugadores como Amazon, Google y Microsoft. Siguiente, Luris. Tenemos que construir un ecosistema digital. Indudablemente yo creo que esta situación nos está llevando a todas las instituciones y organizaciones, universidades, gobiernos, gremios, cámaras de comercio, empresas, a entender de que la forma más adecuada para enfrentar esta situación es un tema de trabajar colaborativamente. Yo creo que estamos más sensibles y en el ámbito de transformación digital lo denominamos ecosistema digital. Y aquí es una invitación a que definitivamente tenemos que trabajar de forma articulada para lograr responder a la situación de retos que se nos va a enfrentar después del COVID-19. Siguiente, Luris. Es el momento de invertir en I+D+I, ¿sí? Y no necesariamente que sean las empresas las que saquen todos los recursos, sino a través del ecosistema, como las universidades, como a través del gobierno conseguir recursos de fomento para hacer I+D+I, ¿sí? O sea, la gran invitación es, sin dejar de desconocer de que hay una situación difícil, no podemos dejar de pensar el futuro, ¿sí?
Listo, por mi parte esa era la presentación. Reiterar mis agradecimientos pues a Rubén y a todo el equipo del clúster por compartir bueno, una nueva experiencia de hacer una conferencia virtual. Muchas gracias. Muy bien, Juan Carlos, excelente esa intervención. Hablabas del tema de la colaboración. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones, esa es la lección principal de que unidos podemos salir adelante. Y basado en eso, le quiero dar paso muy brevemente a Alejandro Echavarría, porque en este panel hemos querido también traer un ejercicio real de algo que esté pasando acá, que sea local, que sea nacional y que sea ampliamente transformador. Así que le doy el paso a Alejandro Echavarría para que nos cuente qué es Pacto Ecol, porque él es el autor de la iniciativa, y cómo están generando una economía colaborativa que hace que el dinero circule. Bienvenido, Alejandro. Bueno, buenos días para todos. Es un placer y un orgullo estar acá con todos ustedes en estos retos que tenemos como país. Soy actualmente el director ejecutivo de Pacto Ecol. Pacto Ecol es una organización sin ánimo de lucro que nace en el corazón del COVID y tiene una gran meta, y es ser el primer país con una economía colaborativa real y tangible. Actualmente ya hemos generado una comunidad colaborativa bastante grande, ya tenemos 600 empresas vinculadas a este proyecto, tenemos más de 20 sectores económicos que fue la última medición que hicimos. Hemos tenido más de 400 empresas que se han vinculado a programas de formación que hemos realizado y hemos desarrollado ya 3 plataformas digitales. Acá por el interno me escriben que ya para mañana tenemos una gran plataforma, la llamamos versión beta porque esto es un avión que hemos construido en vuelo. Hemos hecho demasiado en 20 días que llevamos, ya tenemos incluso vida jurídica en Cámara de Comercio y DIAN. Y mañana esperamos estar saliendo para la gente firmante del pacto, que la invitación es a que se registren en www.pactoecol.co y allí la gente va a poder revisar la demanda para conectarla posteriormente con la oferta que está bastante agresiva. Esa es una de las cosas que tenemos. También totalmente gratuito, tenemos herramientas y vamos a seguir desarrollando muchas herramientas. Tenemos el presupuesto de tranquilidad en tiempos de crisis, para que no tomen decisiones desde el pánico. Yo soy contador público de profesión y he visto cómo la gente se paniquea y arranca a despedir los empleos. La invitación es a que mantengamos los empleos. Ya el Ministerio de Trabajo ha dado bastantes pautas para algunas soluciones temporales con los trabajadores y podamos mantener esa circulación del dinero. Entonces ese presupuesto lo pueden descargar totalmente gratuito, permite generar un flujo de caja 4 meses y nos permite tomar unas decisiones bastante acertadas. ¿Qué se viene para Pacto Ecol? Estamos también en un tema de marketplace para que la gente se dé a conocer sus productos y servicios. Posteriormente, cuando se dé esa conexión entre la oferta y la demanda, vamos a tener un vínculo para que se califiquen y se realicen incluso un feedback que es tan importante. A veces creemos que todo lo hacemos súper bien con nuestras ideas y nuestros productos y servicios, y ahí es la oportunidad para que ese comprador, esa persona que ya se lleva esa experiencia con nosotros, aparte de que nos realice una calificación, nos puede hacer un feedback. La misión aquí también es generarle valor a las empresas y conocer de primera mano cómo producir más y mejor el país que hace tanta falta. Vamos también a desarrollar una plataforma de trueques. Tendremos una plataforma de subastas a la inversa para hacer unas licitaciones privadas entre nosotros mismos y generar toda esa articulación de una economía solidaria. Yo estoy muy contento porque ya tenemos bastantes seguidores en nuestras redes sociales y se ha despertado demasiado la empatía de la gente, la solidaridad. Entonces a mí me emociona eso, nos escriben demasiado que ayudan, que ayuda, que cómo es, que sigue, pero a la gente que nos está escuchando y que ha sido firmante del pacto, la invitación es a que también tengan un poco de paciencia porque queremos ser una plataforma muy grande, pero todo requiere de recursos, de tiempos, hay unos inconvenientes de tipo técnico, pero eso es lo que estamos desarrollando ahora. También se viene una ruleta de negocios, ya está desarrollada, esa la estamos perfeccionando para ver con qué sector económico nos vamos, porque la idea es que empecemos a impactar con los más alterados y que tienen una situación pues, más crítica por el tema de cierre total del comercio, como es el caso de los restaurantes, los gimnasios y bares y casinos, ¿cierto? Eso es en resumen para no extenderme, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes.
De verdad que muy felices de escuchar esas iniciativas colaborativas. Conozco muy de cerca esta asociatividad y los invito también a unirse porque lo van a encontrar muy fácilmente en las redes sociales. Vamos entonces ahora sí con las preguntas. Dijimos que el mecanismo era que íbamos a elegir primero las más votadas y que nuestros dos panelistas las van a responder. Entonces, por favor, tengan ahí la cámara activada. La pregunta que más me gusta tuvo fue la de Luis Avendaño, con 12 likes, y dice, muy interesante el tema de reinventarse, pero teniendo en cuenta las leyes inmutables del mercadeo, donde nos dice que no podemos promiscuir nuestro negocio porque pierde identidad, ¿qué recomendaciones nos dan? La pregunta es, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, ¿seguimos con las líneas alternas inventadas en la contingencia o solo volvemos a nuestro producto o servicio tradicional? Muy buena pregunta. ¿Qué dice Rubén? Bueno, sí, me gusta bastante la pregunta de Luis. Yo diría que el tema de promiscuir, de pronto yo no lo veo tan complejo. O sea, yo diría que una cosa es diseñar un producto o servicio para el corto plazo, para una situación de coyuntura, y que posiblemente lo vamos a utilizar en estas condiciones que se presentan. Y otra es cuando yo hablo de el nuevo normal, estamos hablando de es que esas condiciones de mercado se van a seguir presentando a futuro y lo que tenemos que hacer es, ese se convierte más en un producto o un servicio de nuestro portafolio y lo tenemos que seguir desarrollando, creciendo o incluso evolucionando. Yo pienso que para algunas compañías lo que puede pasar es que tienen que evolucionar en su portafolio, en donde no se trata de obviar o de eliminar o dejar de hacer lo que estamos haciendo, pues obviamente que no, pero muy seguramente si estructuramos nuevos productos y servicios, esos nuevos productos y servicios, si los enfocamos bien, van a seguir jalonando y por lo tanto ahí es donde vamos a seguir evolucionando o queriendo evolucionar. Entonces yo diría que yo si planteara, reenfocara mi portafolio, lo haría en función de lo que va a continuar sobre todo, excepto que vea una gran oportunidad solo para el corto plazo. Pero me enfocaría más en desarrollar productos que pueda potenciar hacia el futuro, en el nuevo normal. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, bueno, Juan Carlos. Yo de pronto complementaría es que en esa hoja de ruta de transformación digital, muchas veces lo que hace uno en horizonte 1 de tiempo es utilizar herramientas digitales para generar o incrementar la propuesta de valor del producto actual. Es decir, lo llevo a una venta virtual o e-commerce, mejorando la experiencia de usuario, mejorando la productividad y por ende los tiempos de entrega o de respuesta al cliente y mejorando la calidad, aceitando la cadena de valor. Es decir, no necesariamente cambiar mi producto o servicio, sino mejorar la propuesta de valor, la experiencia del cliente a través de tecnologías digitales y en el camino pues se va evolucionando a crear un nuevo modelo de negocio. Muy bien, la segunda pregunta en el podium fue la de Federico Vázquez, con 11 likes. Dice, esta se la va a formular inicialmente a Juan Carlos Sosa. Dice, la transformación digital es ya urgente, o al menos la digitalización de muchos de los procesos internos o de cara al cliente. Sin embargo, las inversiones ha habido que reducirlas por la otra necesidad imperante de proteger la liquidez de la compañía. La pregunta es, ¿cómo lidiar con ese dilema? Pero buenísimo, buenísimo y sobre todo porque, y aquí me voy a referir al ecosistema. Hay veces que, o es de mi opinión, me parece que dejamos a que el Estado sea el que defina políticas y proyectos alrededor de transformación digital. El Estado yo creo que puede jugar un papel interesante e importante. De hecho, ya hay varias iniciativas y se llevan varios años con iniciativas de proveer soluciones, particular a las pymes en el ámbito de ERP, de comercio electrónico, de acompañamiento en transformación digital y suministrando estas soluciones. ¿Qué es lo que considero relevante? Es de qué manera en este concepto de ecosistema trabajamos con las entidades de gobierno o con el Estado para construir
o definir cuáles son las soluciones que necesita el tejido empresarial y que el Estado juegue un papel de aportante o financiador de estas soluciones en un concepto que como lo mostramos, en la nube, ¿cierto? Yo creo que el Estado puede jugar un papel muy, muy importante en apoyar, en financiar estas soluciones por sectores o por cadenas, en fin. Pero tenemos que trabajar de cerca con el Estado en la construcción de estas soluciones que va a demandar las pymes. Bueno, muy bien. Viene una pregunta, la que ocupó el tercer lugar con 8 likes. Dice, el medio ambiente se ha aliviado. ¿Cómo pudiera la empresa privada y el común de los ciudadanos forzar al gobierno para aprovechar este alivio y sostenerlo mediante el cambio del parque automotor por una movilidad limpia, mediante la reducción o hasta subsidio de un nuevo parque automotor? ¿Qué dice Rubén? Hay que prenderle, Rubén, porfa, el micrófono. Ahora sí. Bueno, yo diría que el forzar de pronto no sea la palabra apropiada. Yo diría cómo motivamos al gobierno que tome decisiones en ese sentido. Pero yo de pronto ampliaría un poco el planteamiento. ¿En qué sentido? Que no se trata exclusivamente de cambiar el parque automotor. Eso es parte de la solución. Yo diría, yo lo mencionaba, cómo mejoramos, cómo reducimos la movilidad, la necesidad de movilidad y reducimos el volumen de tráfico a través del teletrabajo. Entonces yo les decía al comienzo, ¿qué pasa si las empresas le proponen al gobierno que obligatoriamente todos los trabajos de oficina tienen que pasar 2 días en teletrabajo? Por ejemplo, eso reduciría también el tráfico y la contaminación. Entonces, yo diría que lo más importante es hacer planteamientos claros y válidos con respecto a la forma en cómo vamos a reducir el efecto invernadero a través de procesos de transporte masivo. Y no es únicamente ayudándonos a cambiar los vehículos, sino reduciendo la movilidad de manera real. Pienso yo. Hay muchas iniciativas, Juan Carlos trabaja en ese entorno, entonces sugeriría que Juan Carlos, que trabaja en el tema de transporte, dé su opinión también. Vale, siguiendo con la línea, es también cambiar hábitos. Creo que aquí tenemos que buscar que la ciudadanía se movilice de una manera diferente. Creo que ya el mundo nos ha mostrado lo que llamamos medios alternativos de movilidad, como es la bicicleta, la patineta, caminar. Para eso sí requerimos de un Estado que genere política pública e infraestructura para generar estos nuevos hábitos. Aunado también, como lo decía Rubén, es que una estrategia de movilidad sostenible es también la no movilidad. Es decir, si logramos que las personas se desplacen lo menos posible, es una estrategia de movilidad, combinado con el tema de medio ambiente. Muy bien, por acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo convencer a la junta directiva de la compañía para que invierta en tecnologías emergentes, teniendo en cuenta que ha tenido que recortar gastos? A ver, que se me la movieron acá. Ha tenido que recortar gastos y hasta despedir a algunos empleados. ¿Qué dice Rubén? Sí, yo de pronto pienso que es parecida a la que hablábamos ahora, la segunda pregunta tal vez. Sí, eso es una dicotomía complicada de manejar, ¿no? Porque tenemos que volvernos más eficientes y tenemos unas condiciones financieras complejas. Y para volvernos más eficientes tenemos que invertir en tecnología. Yo diría, pues, además de tener un plan claramente especificado sobre cómo podemos evolucionar nuestro negocio, yo tomaría los elementos que estaba planteando Juan Carlos, porque si no tengo financiación o hay dificultades de flujo efectivo, una de las opciones que tengo son las ayudas financieras desde el gobierno nacional o desde los gobiernos locales. De hecho, sé que nosotros como Cámara venimos trabajando con algunas instituciones en eso
y uno esperaría que en el plan de recuperación haya algunos planteamientos en ayuda con el gobierno nacional de cofinanciación, refinanciación o ayudas financieras para desarrollar algunos de estos proyectos y más motivados en procesos de transformación digital y digamos, de incremento de la productividad de las empresas. Es lo que yo veo, porque ya cuando no tenemos capacidad interna, pues tenemos que recurrir a lo externo, ¿no? Muy bien, por acá nos dicen que si podemos ampliar un poco más los 5 pasos en los cuales deben actuar las compañías en este nuevo normal, entre comillas. ¿Y quién presentó? Juan Carlos presentó algo de eso. Pero estuvimos hablando en general, en la tuya hubo algunas recomendaciones de cuál era ese paso a paso para las compañías también en este entorno, pero como ampliarlo un poco más. Sí, yo diría que hay varios temas. Empezaría por el entendimiento, recopilar información y tener un entendimiento de la situación actual. O sea, qué implicaciones está teniendo para la economía, para mi mercado, digamos, la situación que se está presentando. Y cuáles tener indicadores y también insumo de información sobre qué elementos se están presentando. ¿Qué ha hecho la Cámara, por ejemplo? Es ayudarle a los empresarios de todas las normativas y decretos que ha sacado el gobierno y recopilarlo como en una librería virtual para que estén enterados. Segundo es mirar cuáles son como las áreas que más impacto van a tener en mi negocio para tratar ahí habla de adaptación y resiliencia. Todos estos elementos que estoy diciendo es cómo entonces, de acuerdo a toda esta información, voy básicamente tomando decisiones con respecto a mi negocio para irme adaptando a la nueva normalidad y para, digamos, sacar a flote mi compañía. Ahí el tema de agilidad ya es un tema un poquito, es muy interesante, pero es un poco más complejo de apropiar si no se tiene, porque es toda una filosofía de trabajo y cuando estamos hablando de agilidad estamos hablando de empresas que son, digamos, sostenibles, fundamentados en la toma de decisiones ágiles y por lo tanto se necesita tener esa cultura ya involucrada. Si tenemos, digamos, somos conscientes de que debemos volvernos una compañía más versátil en tomar decisiones y desarrollar proyectos de manera ágil para obtener resultados rápidos, pues tenemos gran parte ganada. Y luego, en parte de lo que decía Juan Carlos, es el tema de innovación, tener esa capacidad de innovar a través de los recursos y las capacidades de la compañía o incluso tener la capacidad de hacer, por ejemplo, procesos de innovación abierta para utilizar las capacidades de terceros y hacerlo. Pero igual el tema de agilidad e innovación va muy relacionado y más un elemento, digo, de cambio de mentalidad y cultura organizacional. Y lo último es ajustar, lo de los ajustes es ya cuando estemos en el nuevo normal, que hemos dicho tanto, pues obviamente es mirar cómo evoluciona, porque puede ser que las condiciones en esta cuarentena sean unas y ya cuando haya procesos de apertura las cosas van evolucionando y seguramente nos vamos a ir relajando con algunos aspectos que hoy tenemos que hacer que posiblemente después no. Pero eso hay que irlo midiendo, hay que irlo evaluando y eso nos retroalimenta nuestras estrategias para ir haciendo ajustes en ellas precisamente. Yo diría que lo más importante es hacer consciente, ser muy consciente de lo que está sucediendo, identificar qué es lo que, digamos, nos puede beneficiar o impactar más, tratar de darle foco a nuestras estrategias con esos insumos y desarrollar unas estrategias alrededor de esa nueva realidad de nuestro negocio. Bueno, por acá Nora Palacio nos pregunta que qué es omnicanalidad y yo le agregaría que es importante que le complementemos qué papel juega la omnicanalidad en este nuevo contexto. Ok, sí, yo lo contesto y quiere Juan Carlos me complementa. El tema de omnicanalidad, digamos que la omnicanalidad es la forma moderna, por decirlo así, a cómo llegamos a nuestros clientes y cómo nuestros clientes, digamos, cómo nosotros le damos esa experiencia a nuestros clientes basada en la entrega de nuestros productos y servicios. Normalmente existían canales convencionales
yo podía distribuir un producto, vamos a hablar del negocio de retail que es más fácil de entender, yo podía tener un producto para distribuirlo en un almacén mío, pero tenía unos distribuidores y esos distribuidores distribuían mi producto como les daba a ellos la gana, por decirlo así. Entonces, esos canales, unos propios, otros no propios, eran casi los mismos, eran canales físicos. Cuando viene digamos, la apropiación digital y la internet y todo esto, entonces ya viene la posibilidad de desarrollar canales digitales. Esos canales digitales pueden ser variados. Yo puedo tener un canal que es mi website, el web de mi compañía, puedo tener otro canal que es aplicaciones móviles, puedo tener otro canal digital que es Facebook o redes sociales. Ahí ya tengo 3 canales, por ejemplo, que son totalmente digitales, pero tengo almacenes propios. Entonces, la forma estandarizada como yo entrego mi producto y mi servicio a través de esos tipos diferentes de canales digitales y físicos y la consistencia de esos canales con respecto a mi cliente es lo que se llama unicanalidad. La unicanalidad es lo que permite que yo como cliente acceda a un servicio de Bancolombia en la app de Bancolombia o en mi computador o en la oficina y el servicio sea muy similar. Y para terminar lo explico con un ejemplo en aerolíneas que lo pone mucho Gabriel Alzate, y es yo estoy haciendo esto, compro un pasaje de manera en mi computador y resulta que cuando estaba haciendo transacción de pago se apagó el computador, se fue la energía y perdí la transacción. La unicanalidad debe permitir que yo llamo a un canal de voz, a una niña que está atendiendo en otro lado, esa niña sea capaz a través de su sistema identificar mi transacción y continuar mi transacción. Y no simplemente llegue y me dice, no, yo no la puedo atender por acá porque la información suya no la tengo. Entonces, ese es el concepto de omnicanalidad, es cómo nos perciben finalmente nuestros clientes de manera muy pareja, dependiente del canal que esté utilizando. Muy bien, por acá nos llega una pregunta de Julie. ¿Cómo puede apalancarse financieramente la inversión requerida en tecnología? ¿Qué alternativas hay actualmente para esta financiación? Y ella a renglón seguido dice cómo se evalúa el costo-beneficio de esas implementaciones o inversiones para ese tema de la transformación digital. ¿Quién responde, Juan Carlos o yo? Miremos a ver, es que a Juan Carlos no lo estoy viendo, no sé si está ahí Juan que Carlos. Se escondió, me dejó todas las preguntas a mí. Juan. Yo no lo escucho, entonces bueno, vamos con Rubén Darío, sí. Yo lo voy respondiendo. Ya está por ahí, sí. Aquí hay varios esquemas, varios mecanismos. El primero, cómo disminuir costos de inversión. Hay una estrategia que llama pagar por servicios en la nube, y lo adecuado es cuando yo cojo todas las empresas de una industria de cadena de valor y todos accedemos a ese servicio, es decir, economías de escala, y no hacer inversión, sino pagar por servicio. Primer elemento. Segundo elemento o posible estrategia es cuando hablamos de que es que tenemos un grupo de empresas en un clúster, más tenemos unas universidades, más tenemos el sector gobierno que con política pública quiere promocionar el desarrollo económico de ciertos sectores. Entonces ahí es cuando Europa ha mostrado un camino que se llama los Digital Innovation Hub, y dice es, identifiquemos cuáles son las herramientas y todos casamos. Es decir, las universidades hacen investigación y pueden llegar hasta cierto nivel, los gremios hacen aportes, las empresas pagan algo y el Estado o la administración pública pone algo, ¿sí? Y con eso disminuimos, ya por llamarlo así, la inversión o el gasto propuesto por las empresas, ¿cierto? Ahora, con respecto a cuál es el retorno de inversión, hay unos autores que dicen es que transformación digital casi es que es de supervivencia. O te metes en el mundo de la transformación digital o no vas a poder continuar en tu negocio. Primer elemento. Segundo elemento, es indudable que en estos proyectos uno le hace su modelo financiero, donde en ese modelo financiero considere todas las inversiones, todos los gastos, pero indudablemente hay que identificar los beneficios. ¿En beneficios cómo? Mejorar la experiencia del cliente, que puede redundar en mayores ventas. Beneficios como incrementar la productividad, que me permite una disminución de gasto-costo y por ende la utilidad.
Es decir, proyectos de esta índole deben considerar su análisis financiero, e insisto mucho, esto es más una invitación a cómo construir soluciones de transformación digital en un modelo más ecosistémico donde todos ponemos y todos ganamos. Yo tengo un comentario ahí, Juan. La persona preguntaba también por financiación, o sea, si estamos hablando de financiación, si es empresas pequeñas, por ejemplo, Ruta N tiene un programa con FinTech en donde está proveyendo financiación. No sé si ya se copó el crédito que había, pero había un monto a través de una FinTech para inversiones en transformación digital de pymes. Y obviamente había que justificar el proyecto con los resultados del proyecto a las tarifas de esa fintech, que están un poco por debajo de la tasa normal de bancaria, digámoslo así. Eso es otro elemento. Y otro comentario con respecto al retorno de la inversión es que de pronto cuando yo estoy haciendo una inversión en digitalización con un foco en productividad y eficiencia de mi compañía, es mucho más fácil identificar ese retorno de la inversión. Cuando estamos haciendo inversiones, como la que mencionaba Juan Carlos, en temas de mejoras en experiencias de cliente o en cambio de modelos de negocios, ya que son temas más innovadores y en algunos casos son emprendimientos, son más complejos, digamos, de justificar, que pues hay mucha más incertidumbre en la evolución o en el resultado del negocio. Sin embargo, muchos inversionistas exigen algunos ejercicios. Lo que he escuchado yo es que cuando estamos hablando de emprendimientos muy sofisticados, ya el modelo de ROI convencional no se usa, el esquema es diferente. Bueno, muy bien. Por acá tenemos una pregunta que también ha tenido buenos likes. Es de Alejandro, dice, ¿cómo podemos aplicar protocolos de ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas? Juan, ¿vos o yo? Hágale usted, hermano. A ver, yo digo que no sé si protocolo es basado en lo que venimos hablando nosotros en la Cámara de Comercio con varias instituciones actualmente y la gobernación, la alcaldía, etcétera, apoyando incluso el gobierno nacional. La Cámara ha propuesto protocolos en diferentes aspectos. Voy a poner un ejemplo. La industria minería que va a entrar a operar en este concepto de cuarentena, digamos, inteligente entonces, ¿qué protocolos se deben implementar en la industria para que podamos arrancar? Entonces se dice que habla del acceso de las personas a las instalaciones, consideraciones en el sitio de trabajo, consideraciones en el sitio de recreo, almuerzo y no sé qué, a la salida, en fin, hay una cantidad de consideraciones. En el tema de seguridad yo diría que es muy similar y precisamente tuvimos una reunión igual a esta con dos expertos la semana pasada y un moderador que fue muy bien calificada y parte de lo que hablábamos es cuáles son los riesgos que nos trae la situación actual en temas de ciberseguridad y cómo podemos prepararnos. Entonces, yo diría que dependiendo, finalmente la ciberseguridad depende de qué tipo de instalaciones y de operaciones tiene una compañía y qué riesgos está corriendo alrededor de, digamos, de esas nuevas inversiones o instalaciones. Entonces, básicamente, si tú tienes un buen asesor, pues ese asesor te va a decir cuáles son las consideraciones de riesgo y cómo esos riesgos se pueden mitigar a través de unos protocolos de seguridad específicos, y que hay muchos, porque pues, hay seguridad física, hay seguridad lógica. Generalmente la seguridad lógica empieza con seguridad física, una cámara instalada a la afuera de la entrada del acceso, pero luego el acceso a los sistemas pues también, digamos, tiene sus protocolos. Casualmente, dos expertos hablando del tema, unos especialistas en pruebas de sistemas de seguridad y otro en definición en medidas de seguridad, que son dos niveles totalmente distintos. En ese caso, uno debería utilizar los dos, porque yo tengo unos sistemas nuevos y tengo que hacer que estos expertos prueben violaciones contra el sistema y hackeo contra el sistema, entonces lo necesito a ellos. Y el otro es el que me dice qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas y capacitar a mi personal, entonces también los tengo que utilizar. Entonces, digo que en este caso, si uno no conoce de seguridad, lo mejor es asesorarse bien definitivamente.
A Juan lo veo como con ganas de hablar, ¿o no? No. De complementar. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Primero vamos a contar que las memorias y la grabación del evento quedan en cámaramedellín.com, por la ruta biblioteca y eventos. Y vamos a darle a cada uno un minuto para que hagamos como una conclusión ya y un cierre de este panel. Empecemos por Juan Carlos. Bueno, no, yo creo que la invitación y tal como arranqué, yo creo que más que retos y oportunidades en el entendimiento de que se nos vino la transformación digital, la cuarta revolución, industria 4.0, hay un montón de conceptos. Yo creo que más que retos y oportunidades es responsabilidad. Y lo que hago más es una invitación a toda la institucionalidad de la región, en este caso a través de Cámara de Comercio Medellín, es cómo nos vamos a articular, vamos a hacer un trabajo colaborativo para reactivar la economía. Esto es responsabilidad, tenemos que reactivar la economía, tenemos que incrementar el PIB, tenemos que generarnos empleos a través de la transformación digital, ¿cierto? Me parece que tenemos capacidades tanto de la industria TIC y también tenemos las necesidades por parte del tejido empresarial y la institucionalidad liderada en este caso por Cámara de Comercio y todas las iniciativas de clúster. Muy bien, Rubén. ¿Cuál es esa gran conclusión? Bueno, yo diría que para mí pues, mi conclusión es que esta coyuntura actual podría ser un gran impulsor de una dinámica de recuperación y desarrollo de las empresas, específicamente por las condiciones únicas que se están presentando. Uno es una actitud más abierta a la colaboración en carácter regional y en el aporte del beneficio colectivo. No olvidemos eso, porque hacen las preguntas, pero que son totalmente válidas, pero muchas veces nos olvidamos de esa oportunidad que es muy valiosa. La necesidad que tenemos hoy política, empresarial y social de recuperar la economía. Esa necesidad hace que estos elementos pues tengan más validez. Digamos, tener más aceptación hacia lo digital como un elemento clave de esa recuperación. Si ayer, antes de la coyuntura, nuestro cuerpo directivo era por cultura difícil de convencer, yo pienso que ahora es una muy buena oportunidad para convencerlos de que hay que hacer innovaciones e inversiones basados en lo digital. Y el surgimiento de nuevos modelos de mercado y la forma en que gestionamos nuestros negocios que nos llevan a ese cambio. Entonces yo diría que lo importante es tener una mentalidad muy abierta, obviamente ser también pues, muy razonable en las decisiones, porque yo sé que muchos de las empresas pueden estar en condiciones difíciles hoy, sobre todo de liquidez. No es fácil, yo entiendo que eso no es fácil, pues estar haciendo fuerza de cómo mantenerla a flote, el empleo y la compañía, y además pensando de cómo proyectamos la compañía. Suena contradictorio, pero definitivamente no nos vamos a quedar toda la vida acá. Como decía Diana Uribe, la historiadora, nos han confinado físicamente, pero no mentalmente. Entonces, el tema es cómo podemos evolucionar hacia ser muy abiertos mentalmente para ver cómo evolucionamos nuestro negocio, pero a través de otros modelos de negocio, involucrando capacidades que nos da la coyuntura, como la colectividad, el conocimiento más abierto, la posibilidad de invertir con otros, la posibilidad de hacer cosas con otros. Qué bueno, esa actitud que asumamos, de esa flexibilidad, de esa colaboración entre todos, dependerá en gran medida cómo sorteemos esta situación. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, ya estamos viendo en pantalla, porque hay una dinámica muy interesante de formaciones, de conversatorios. Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde hay buenas prácticas de gestión de proyectos para afrontar la nueva realidad del mundo. A las 6 de la tarde un conversatorio con Santiago Ríos, que es el productor del programa de Cultura General en la emisora 95.9 Cámara FM. Y mañana también una cantidad de formaciones para que tomen nota, tomen el pantallazo ahí, se inscriban y participen, porque es tiempo justamente de formarnos, de informarnos y de tener los elementos necesarios para tomar decisiones que sean acertadas. Un agradecimiento muy grande para Rubén, para Juan Carlos, para Alejandro también de Pacto Ecol, que es una iniciativa solidaria,
Mil y mil gracias por haber estado con nosotros y me despido en nombre del Clúster de Negocios Digitales y del Centro de Desarrollo de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Así damos el punto final a este panel Coyuntura Actual, una gran oportunidad para acelerar la digitalización de las empresas. Y gracias a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Medellín que también hizo posible esta transmisión. A ustedes mil gracias por su audiencia y muy pendientes de nuestras próximas transmisiones. Mil gracias, Juan Carlos. Con todo el gusto. Muchas gracias. Bueno, súper bien.